¿Qué es la economía solidaria? Es un paradigma, una nueva manera de entender las relaciones económicas, ya no desde la visión competitiva, ya no desde la visión de la acumulación, ya no desde los emprendimientos individuales, sino más bien desde la colaboración, desde la distribución de los bienes y como una acción colectiva. La economía solidaria tiene raíces desde que el ser humano ha ido buscando su desarrollo. En sus inicios, las personas buscaban agruparse solidariamente para subsistir. Y de hecho, si analizamos nuestras culturas prehispánicas, podríamos encontrar de alguna manera embriones, ¿no?, de este modelo solidario, que incluso han llegado hasta nuestros días. Un ejemplo, por ejemplo, destacado es el que realizaban los incas en el Perú, donde todo lo que se producía se centralizaba y se dividía en tres partes. Uno le correspondía al Estado, un segundo más bien, era el que se distribuía entre toda la población de tal manera que se garantizara que no hubiera hambre y necesidad entre la población, y una tercera parte que era para los viejos, para los enfermos y para las viudas. Algunas otras expresiones que aún logramos encontrar en nuestras sociedades, pero que tienen una raíz prehispánica, es el tequio, la guelaguetza y todas estas expresiones de trabajo colectivo, donde la comunidad se une solidariamente para generar un bien, para compartir, ¿no?, y para distribuir los bienes. En la actualidad, y sobre todo más o menos en la década de los 80, lo que nos vamos encontrando, sobre todo entre los sectores populares, ¿no?, y a raíz también de la imposición de los modelos neoliberales, que vino a generar grandes problemas, ¿no?, de pobreza y extrema pobreza en nuestras sociedades latinoamericanas, lo que encontramos son acciones de resistencia, tanto en el medio rural como urbano, donde la gente se empieza a organizar para atender sus necesidades básicas a partir de que se encuentran en una situación de desempleo. Y entonces empiezan a surgir las ollas comunes, ¿no?, o expresiones para lograr comedores populares. Las madres se organizaban, generaban los alimentos y después se compartían. Otras maneras de expresión también se dieron cooperativas de consumo, ¿no?, o relaciones campo-ciudad, de tal manera de ir acabando con los intermediarios. Todo eso fue lo que empezó a llamarse como economía popular, y después pasaría a ser llamado economía solidaria, concepto que Luis Raceto, un investigador chileno, empezó a manejar en la década de los 80. En la actualidad, lo que hemos encontrado es que esta dinámica de generar iniciativas económicas y productivas, ¿no?, al margen de los circuitos económicos tradicionales, se ha venido generalizando, pero al mismo tiempo estructurando y, digámoslo así, complejizándose. Y entonces lo que vamos encontrando es que la economía solidaria ya no solo son intercambio de bienes o la comercialización de estos bienes, ¿no?, entre sectores populares, sino que representa, ¿no?, de alguna forma una respuesta radical que se contrapone al modelo económico imperante. Y esto lo podemos ver en diversas dimensiones. Una de ellas tiene que ver en que se trata de una producción con responsabilidad. La mayoría de este tipo de experiencias buscan
entre uno de sus elementos, conservar, ¿no?, las tierras, y de ahí se va derivando toda esta corriente de los productos orgánicos, que propiamente significa el no uso de agroquímicos, ¿no?, y la conservación de los suelos, que en sí mismo representa la posibilidad de darle sustentabilidad a su producción. O sea, no se trata, como en el modelo capitalista, de depredar, ¿no?, y acabar hasta su última condición los medios naturales, sino de conservarlos y dar la posibilidad de que las futuras generaciones también puedan hacer uso de ellos. Otro aspecto importante de la economía solidaria es el cultural. Entonces, muchos de estos productos, ¿no?, son realizados por grupos populares, grupos con una raíz cultural muy fuerte, si nos vamos de manera particular en los grupos indígenas. Ahí encontramos toda esta recuperación, ¿no?, de saberes, o también de productos como el amaranto, ¿no?, y otros con alto valor nutritivo, pero que la modernidad ha ido desplazando. Entonces, la economía solidaria, la cultura también representa un elemento importante a conservar, a cuidar, ¿no?, y de tal que es contrapuesto al modelo económico imperante, que lo que busca es homogeneizar, ¿no? O sea, no importa en qué país te encuentres, el producto siempre va a ser el mismo, sobre los aspectos culturales. Entonces, la hamburguesa de McDonald's es lo mismo en China, en Estados Unidos o en México. Y la diversidad, por ejemplo, y la riqueza que nosotros tenemos gastronómica en la economía solidaria tiene un valor, ¿no?, y un respeto. Otro aspecto tiene que ver con el campo más social. Ahí la economía tradicional, hay generalmente un personaje, el empresario, ¿no?, que es quien no solo acumula la riqueza, sino que es en base a él, ¿no?, a este tipo de persona, entrecomillado, destacado, lúcido, ¿no?, que logra, ¿no?, generar empleos hacia los otros. Y en el modelo de economía solidaria lo que hablamos son de emprendimientos colectivos. O sea, ahí hablamos de grupos que se autogestionan, se organizan a sí mismos, se dan sus reglas, se dan también su organización para distribuir la riqueza. En ese sentido, nos vamos encontrando con un nuevo modelo económico que también visualiza el asunto del consumo, en este caso del consumo responsable. La idea es consumir aquellos bienes que son socialmente necesarios frente a otros bienes que pueden ser dañinos para el medio ambiente o que no tengan una necesidad fundamental. Entonces, hay un productor que produce responsablemente y un consumidor que consume éticamente. A esta simbiosis se le ha llamado también comercio justo. Y entonces la economía solidaria también arriba a este modelo, ¿no?, y nos plantea una situación más global. O sea, la posibilidad de generar los bienes necesarios que sean distribuidos adecuadamente, conservando las posibilidades de conservar el medio ambiente y en este caso al planeta.